Y ahora tenemos un tema bastante importante que tocar. Hoy día, aproximadamente en el planeta somos 8.000 millones de personas. 8.000 millones que estamos abarcando gran parte de la superficie, lo que está también reduciendo la cantidad de zonas donde se está cultivando. Y a esto sumémosle un tercer problema, que es el abastecimiento de agua. Y de hecho, se estima que de aquí al 2050 probablemente nos va a faltar un 35% de recursos hídricos para poder generar cultivos. Y justamente sobre eso tenemos una invitada muy especial. Ella es guatemalteca, trabaja en la FAO y nos va a conversar sobre este tema tan apasionante. Es Ivy Ortiz. Ella es coordinadora de la Iniciativa Regional de Agricultura Sostenible y residente de la FAO. Ivy, gracias por estar esta tarde con nosotros por las pantallas de CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho Gracias, gusto. Sí, Ivy. súper importante el tema que estás tocando. Interesante saber que es el 35% si mantenemos los mecanismos como estamos produciendo ahora. Solamente si mantenemos la misma forma. Mantenemos la misma forma. Si nosotros mantenemos la misma forma de producción ineficiente, que tenemos que decir que no es la mejor manera de hacerlo, nos hace falta 35% del recurso hídrico. Pero si nosotros buscamos mecanismos apropiados para la gestión eficiente del agua, nosotros podemos producir más. Si nosotros buscamos mecanismos que permitan integrar el manejo de los ecosistemas en forma unida, ¿no? Donde tú utilizas el suelo, utilizas la biodiversidad, mejora las condiciones del paisaje en el que tú estás trabajando, puedes mejorar tu producción usando eficiente el agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos la forma ineficiente, vamos a tener 35% de déficit. Si comenzamos a aplicar buenas prácticas, vamos a poder producir los alimentos de forma eficiente. Pero, Ivy, hoy día, pensando en la distribución del planeta, ¿existe algún lugar donde se esté utilizando eficientemente el recurso, pensando en el cambio tecnológico? Porque sería trasladar la idea de un lugar a otro. Mira, existen muchísimas buenas prácticas en comunidades, en países, en áreas, incluso también en Chile. Mira, solo para ponerte un ejemplo así súper sencillo. Los parques que están haciendo ahora en Chile, todos estos parques urbanos en los que están haciendo uso eficiente del agua y están reestructurando para que para que sean atractivos, para que sean bonitos, para que mantengan el agua y sean más eficientes. Las buenas prácticas para recolecta de agua de lluvia, para mejorar las condiciones, usar aguas servidas, hacer tratamientos, todas las buenas prácticas existen. Ahorita vamos a tener nosotros justamente un diálogo latinoamericano para trabajar ese tema y va a haber un día especial solo para compartir buenas prácticas eficientes en el uso del agua. No es la parte tecnológica lo que hace falta. Perfecto. Es la decisión política para poder hacer esos cambios. Por supuesto que sí. Y de hecho, si yo lo trato de llevar a la agricultura en general de Latinoamérica, y obviamente si tienes el dato de Chile, ¿cuáles son los cultivos que en estos momentos podríamos decir que son más ineficientes en el riego? O sea, estoy pensando, no sé, maíz, trigo, que son de estos cereales que recurren o que necesitan tanta agua. Sí, mira, digamos que el 73% de los cultivos en América Latina utilizan algún sistema no de riego. De riego es el 11%. 11% de la producción agrícola necesita riego. El 73% de la cobertura de áreas productivas son las que se sirven para la producción agrícola. Poder decir cuál es el cultivo que necesita más agua es bastante difícil hacerlo a nivel general, ¿verdad? Es muy difícil decirlo. Todos necesitan agua, ¿verdad? Toda la que es la producción agrícola requiere de agua. ¿Cuáles son las formas más ineficientes? Son cuando tú tienes los suelos muy degradados y continúas haciendo la succión, digamos, de ese suelo. Porque tienes que pensar que la producción agrícola no la puedes ver solo en función de un recurso. Tienes que ver la función de lo que es el suelo, lo que es la biodiversidad y lo que es el agua. Tienes que manejarlo en forma integral.
porque si tú estás haciendo un riego y tienes mal suelo, el agua se lava, no hay absorción, ¿verdad? Entonces tú tienes que presentarlo de manera holística eso, ¿verdad? Tienes que verlo en una forma bastante coherente. Si tú tienes un suelo que es bueno, la capacidad de absorción es 20 veces mayor que un suelo degradado. Entonces tú requieres menos agua en esos territorios, porque hay como una esponja que succiona el agua, ¿verdad? Entonces poder hacer una generalización de decir este es el cultivo maléfico, yo no me atrevería a decirlo, porque es comida. ¿Verdad? Es comida. Por supuesto. La otra cosa es que hay otras fuentes de alimentos que subutilizamos, que son los alimentos que son extraídos de los bosques, extraídos de la biodiversidad, las nueces de los árboles, los frutos que salen de los bosques, las algas del mar, ¿verdad? Entonces hay que verlo como una manera bastante integral. Fíjate que nosotros utilizamos 6 productos agrícolas, manteniendo una biodiversidad muy grande en América Latina, la mayor que hay en el mundo, y usamos solo 6 productos que nos dan alimento. Entonces hay una subutilización de la riqueza que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces hay que ver, hay programas sobre estos alimentos olvidados, ¿verdad? Alimentos que estaban ahí, que usaban de forma ancestral y que ya no los utilizamos. Las nueces, por ejemplo, son productos súper ricos que utilizamos muy poco y que son solo de colecta en áreas silvestres, en áreas naturales. Sí, y de hecho estaba tratando, cuando me estabas haciendo el ejemplo, me quedé pensando, yo en algún momento estuve trabajando en sistemas agrícolas, en vides, y veía mucho el sistema por goteo, que nosotros le llamábamos el riego deficitario, porque la uva es mejor cuando tiene menos agua. Pero también estaba pensando el otro escenario que nosotros tenemos en Chile con el problema de las paltas, que son zonas muy grandes donde están consumiendo demasiada agua y tenemos sectores que tienen escasez hídrica justamente por la gran cantidad de consumo de agua que requiere la palta. Entonces estaba pensando, dentro de estos recursos, ¿se puede hacer algún trabajo o alguna homologación como para poder llevar este mismo tipo de tecnología? Pensando en una optimización de riego también para la palta, porque en general Latinoamérica consume, o sea, el aguacate en México, para la palta aquí en Chile, en Argentina, se consume mucho este recurso y por lo tanto no solamente se necesita para el país, sino que también es para la exportación. Entonces, obviamente que el negocio está también en poder mantener ese cultivo, pero el consumo hídrico en una época de escasez hídrica es tremendo. Sí, mira, hay sistemas integrados de producción, que es como la alternativa, ¿no? Si tú mantienes, o sea, hay que tener producción agrícola, porque como tú dices, ¿verdad? Es parte de la economía nacional y no se trata de reducir la economía nacional, pero sí puedes hacer sistemas más integrados, en donde tú puedas tener un poco de producción agrícola, pero que también pienses en corredores biológicos que te permitan la absorción del agua, ¿no? O la mejora de los suelos, garantizar la biodiversidad. Todos los sistemas agrícolas pueden tener ese tipo de corredores biológicos que son beneficiosos para la misma producción, porque te va a mejorar la calidad de los suelos, te va a mejorar la condición entera, ¿verdad? Pero esos sistemas que son intensivos son sistemas que succionan todo el recurso. Entonces ya no garantizamos lo que conversábamos antes, ¿no? La capacidad del recurso a renovarse, a ser realmente un recurso natural renovable. Tienes que garantizar que dé el chance de que se renueve el recurso. Entonces, poniendo sistemas que puedan ser alternativos entre la producción y la conservación, te mejora mucho la condición de los territorios, manejarlo en forma integral. Fíjate que en Chile, con una señora, fue muy interesante, una señora productora, ella era una productora orgánica. La señora me decía, ¿verdad?, que para ella el tema de la producción en su terreno no era difícil. La parte de la sección de la buena práctica agrícola no era lo complicado. El papeleo de los documentos me decía que era complicado para poderse registrar como una productora agrícola. Entonces tú tienes que ver ese contexto en todo, ¿verdad? Tiene que la buena práctica, tiene que ver cuáles son los procesos de comercialización, cómo garantizar que los productos esos que se producen bien
tengan un mejor mercado, cómo hacer la integración de todo el sistema, cómo manejar también el paisaje, integrando la parte humana con la parte ambiental y la parte económica, ¿verdad? Que eso es lo que te va a garantizar a ti la sostenibilidad, ¿verdad? Tienes que además garantizar que haya agua que se pueda filtrar para garantizar tus niveles freáticos, pero se nos olvida también el agua en el cielo, esos ríos que son las nubes, son los ríos que se mantienen en el cielo, ¿verdad? Entonces todo ese sistema hay que verlo de manera integral, ¿verdad? Más allá del riego, que es lo que físicamente nosotros vemos, ¿verdad? La distribución del agua en el riego. Tienes que pensar en todo el sistema más integrado, ¿verdad? Y como te digo, con buenas prácticas podemos mejorar la producción. Se puede mejorar la producción. Oye, qué interesante tema. El único problema que tenemos es que se nos acabó el tiempo, de verdad. Pasa volando. Cada vez que tenemos este tipo de conversaciones y los invitados así tan simpáticos, tan ejemplificadores como tú, de verdad, hacen que estos tiempos pasen de verdad volando. Así que, Ivy, de verdad, te agradezco que hayas estado con nosotros y quiero dejarte las puertas abiertas porque sé que hay mucho más todavía para poder conversar sobre este tema que está recién empezando y tenemos que hacerlo entrar de alguna forma a toda Latinoamérica. Así que gracias, Ivy, por estar esta tarde a través de CNN Tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.